Buenas noches, mi nombre es Luis Antonio Almeida Paz, estoy matriculado al programa Ingeniería de Sistemas y estoy cursando este curso Visual Basic avanzado con el fin de dar término a mis estudios. Esta es mi cédula original. En este tiempo no tenía gafas, ahora ya me toca usar. Bueno, en cuanto a las bases de datos, tenemos que tener presentes los conceptos de lo que es una base de datos. Entonces los vamos a leer para luego explicar con la gráfica que tenemos a mano derecha. Una base de datos, en términos generales, es un conjunto de datos estructurados que pertenecen a un mismo contexto. Y en cuanto a su función, se utiliza para administrar de forma electrónica grandes cantidades de información. ¿Qué es una tabla? Su estructura general se asemeja a la vista general de un programa de tablas. Las tablas hacen referencia a objetos de una base de datos que contienen todos los datos de la misma. Columna. Una columna, campo o atributo es cada uno de los valores únicos que proporciona la estructura según la cual se descomponen las filas de una tabla. Y por último, ¿qué es una fila? En bases de datos relacionales, una fila es un registro de datos dentro de una tabla. Cada fila, que representa un registro completo de datos de elementos específicos, contiene datos diferentes dentro de la misma estructura. Ahora sí, vamos a explicar aquí a mano derecha cada uno de los conceptos que tenemos relacionados a la mano izquierda. Entonces, base de datos, tenemos como ejemplo aquí una biblioteca. Una base de datos, haciendo la analogía, es una biblioteca. Y a su vez una biblioteca tiene varios estantes. Los estantes, en este caso, aquí miramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estantes aproximadamente, serían lo que nosotros conocemos como una tabla. Ahora sí, las columnas son las divisiones verticales que nosotros miramos aquí en este estante principal que estamos viendo aquí. Tiene 1, 2, 3 divisiones, es decir, tiene 3 columnas. Y las filas son los registros, ¿sí? Entonces los registros son las divisiones horizontales. Tenemos en este primero 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas o 6 registros. Ahora sí, para explicar cada concepto, vamos a seguir con la analogía que tenemos aquí, que es una biblioteca. La tabla de la base de datos, como dijimos, es el estante, y el estante a su vez en cada columna tiene una categoría. Por ejemplo, en la primera columna puede ser libros para niños. En la segunda columna del estante pueden haber libros para adultos, y en la tercera libros de académicos, libros para estudio. Ese es un atributo o una columna, ¿sí? Es decir, el encabezado o el título de lo que nosotros sabemos que vamos a encontrar ahí, en esa columna específica. Esto nos sirve para organizar. Ahora sí, ¿qué son las filas? En las filas vamos a encontrar registros, y estos registros van a tener un objeto completo. Es decir, en una fila en particular nosotros podemos agrupar varias categorías. Por ejemplo, en esta de los libros de niños podemos tener libros para niños de 2 a 3 años, libros para niños de 3 a 5 años y libros para niños de 7 a 10 años. Es decir, el registro tiene un objeto con una misma categoría. Las columnas dividen la categoría en una forma más amplia, y la fila lo hace en un registro en particular. Esta sería la explicación de lo que es una base de datos, qué es una tabla, qué es una columna y qué es una fila. Es la forma más fácil y básica en la que yo me quedé
de entender qué es una base de datos relacional. Obviamente también hay otros tipos de bases de datos, como las bases de datos orientadas a objetos, que son algo muy diferente. Y las bases de datos no relacionales. Entonces, este es el concepto con el que yo afiancé y con el que he trabajado los motores de base de datos como SQL Server, que hoy en día lo sigo utilizando en la empresa actual en la que trabajo. Con MySQL también es un motor de base de datos muy utilizado y que también maneja las tablas relacionales y con la que podemos asemejar con esta analogía de la biblioteca. Bueno, esa es mi presentación. Muchas gracias por todo. Feliz noche.